Todas las ciudades se hacen pequeñas cuando eres Patricia. Patricia es el personaje principal de la nueva novela de Boris Izaguirre, Dos monstruos juntos. Un relato de pasiones y medias verdades entre Patricia y su novio Alfredo, un cocinero de éxito entre Nueva York y Londres. Las mentiras se mezclan con las trampas financieras y nos muestran una alta sociedad de lujo y belleza a la que a muchos nos gustaría pertenecer, al menos hasta leer esta obra de Izaguirre, Dos monstruos juntos. Hoy aquí en Periodista Digital recibimos al autor para que nos hable de esta nueva aventura editorial. Boris, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Gracias a ti, por favor. Es la segunda vez, ¿no?, que nos vemos. Nos vimos con la anterior novela. Y ahora con Dos monstruos juntos. Y ahora con Dos monstruos juntos, exacto. Uno de esos dos grandes personajes de su novela es Patricia, que dice de ella que todas las ciudades se hacen pequeñas cuando eres Patricia. ¿No te encanta eso? A mí me parece, una frase yo creo que es muy reveladora, ¿no? una tarjeta de presentación, bueno, muy reveladora del amor que el autor siente quizás por su heroína, ¿no? Yo creo que la verdad que yo no he podido evitar que ella se robe la novela y bueno, y la novela sea realmente Patricia todo el tiempo. Pero yo creo que también tiene mucho que ver con que a mí me fascinan las mujeres directamente, me parecen muchísimo más interesantes que los hombres, y me parece que yo tenía que construir una mujer que tuviera todas esas fascinaciones que siento por ella, aunque sea una mujer monstruosa y que hace daño más de una ocasión, que está permanentemente rompiendo moldes y ajustando y desajustando cosas. Patricia tiene un alma, ¿no? Tiene una capacidad increíble que, pese a que sea una persona que inflige daño, por lo menos reflexiona. Pero no solo sobre a cosas y tal, a personas también. A las personas, claro, sí, pero ella reflexiona. Entonces ella se da cuenta y lo comenta, no lo contrasta, pero por lo menos lo comenta. Dice que el verbo con el que se podría definir a Patricia, que a todo lector seguro que también le enamorará de alguna manera, es el verbo establecer. Sí, ella establece más que suplica, sí. Exacto, sí, y es verdad, ella establece todo, establece cómo va a ser la vida de Alfredo, cómo va a ser la de ellos, cuáles van a ser las ciudades donde van a moverse. Lo único que no ha podido establecer es su propia profesión. Es una mujer muy moderna, pero que tiene esa cosa de que todavía necesita que lo que la define y la integre en una sociedad sea su novio, sea su pareja. A pesar de que ella ha podido haber sido arquitecta, fotógrafa, diseñadora, en realidad lo que es novia. Ella lo que es novia, claro, es novia de Alfredo. Contrasta porque aparentemente es una persona muy independiente en su modus operandi, al menos sí lo es. Pero contrasta porque para hacer ese tipo de cosas siempre necesita tener a un hombre al lado. Claro, ¿no? y que él dé la cara. Alfredo es la estrella de esta pareja, ¿no? Es una historia de una pareja, Alfredo y Patricia, que él es un célebre cocinero, ha trabajado antes en un importantísimo restaurante del que ellos llaman El Innombrable, y como ha pasado con muchas personas que han trabajado en restaurantes famosos de nuestro país, luego decide él hacer su propio restaurante, ¿no? Claro. Con lo que ha aprendido y con lo que tiene en la cabeza que quiere desarrollar dentro de esa disciplina de la cocina. Y él es la estrella de la pareja es Alfredo Raventós, pero Patricia está detrás y está permanentemente organizando no solamente la carrera y que todo lo que ellos ambicionan lo consigan, sino también luego ya organizando una especie de sociedad financiera paralela, que es donde empieza la novela realmente a comportarse un poco como lo que vemos todos los días reflejado en la prensa. Claro. Ahora. De hecho, por ejemplo, que esto de la comida, Alfredo en un momento determinado dice que la comida siempre, desde que el hombre es hombre, la comida ha sido importante, pero habla de esa época que toca con nuestra realidad directamente, que entre 2000 y 2008 la comida es solo símbolo de poder económico. Sí, bueno, y de sobre todo de un cierto tipo nuevo de cultura, ¿no? Que yo estoy muy de acuerdo que evidentemente muchos platos, la cultura gastronómica forma parte absolutamente de la identidad de muchos países, ¿no? Pero también en el caso de Alfredo y Patricia forma parte de un nuevo tipo de mercantilismo cultural, que era: nosotros podemos hacer de ti a alguien más sofisticado. Los clientes realmente de este tipo de restaurantes muchas veces evidentemente son personas con un paladar refinado y que gustan de disfrutar de este tipo de platos, pero muchas veces también son personas que, accediendo a esos sitios, pierden un poco de su condición de paletos
o de nuevo ricos, ¿entiendes? Acceden a un punto de sofisticación que los mejora a ellos en su aprendizaje a ser esas supuestas personas sofisticadas y elegantes. Y Alfredo y Patricia saben eso mejor que nadie. Saben que el verdadero cliente de sus restaurantes es en realidad el paleto al que tienen que seducir, al que tienen que fascinar, al que tienen que hacerle ver que es importante que sepas de esto para que parezcas menos paleto. Y en ese juego, en ese muy peligroso juego, ellos empiezan a hacer malabarismos cada vez más complicados. Y que yo creo que sí que en efecto intentan reflejar un poco esa sociedad que acabamos de dejar de ser. O sea, esa sociedad bastante más nueva rica que directamente culta y realmente sofisticada. La ¿no? cultura de la celeridad, que llama usted en Dos monstruos juntos. Sí, ¿no? sí, y de la que yo creo que me he documentado a tal punto que he terminado por convertirme en uno de ellos, ¿no? Es decir, yo soy una persona bastante popular y yo creo que lo he hecho todo esto para investigar. Para investigar, o sea, para investigar sobre mi tiempo, años de ¿no? investigación. Bueno, llevamos, yo creo que sí, varios años, casi 20, pero yo creo que sí, que ha sido una documentación en primera persona, como esos periodistas que antes se disfrazaban de mendigos para saber exactamente cómo era la mendicidad, pues así soy yo. Exacto. Bueno, yo creo que en cualquier caso de eso, de una persona que en un principio comentaba sobre lo que leía en la prensa del corazón, a de repente no poder evitar formar parte también de esa prensa del corazón. Pero la novela no creo que vaya más por ahí, sino que vamos precisamente por ese tiempo que hemos dejado de ser, ¿no? A mí, yo siempre pienso que hasta el 2008 todos pensábamos que éramos ricos, pero no solamente España, sino también otros países, y no solamente los países latinos de Europa, sino que yo creo que casi todos los países europeos se sintieron que volvían a ser ricos después de una larguísima temporada donde Europa estaba pues reconstruyéndose y rearmándose. Y entonces en ese sentirse rico no era verdad, en realidad lo que éramos todos era endeudados, pero nadie se atrevió a utilizar esa palabra antes. Siempre, tú aceptabas endeudarte más porque pensabas que formaba parte de este nuevo reparto de la riqueza. De hecho, Patricia en un momento, creo que es Patricia la que reflexiona de eso, que dice que el dinero hay que guardarlo en un lugar lo más invisible posible hasta que se recupere la estabilidad o prescriba el crimen. Eso es lo que ella piensa y establece un sistema financiero que luego hemos visto en la prensa repetido en sociedades de repatriación de derechos de autor, pero bueno, yo realmente no, es decir, es muy parecido lo que hace Patricia. Patricia lo que hace es que ella se hace con unos servidores externos a través de un ordenador y muy colocada, porque viene muy colocada el día que decide hacer esto, sí. muy colocada, inventa un sistema financiero en el cual ella desde su casa puede encontrar ese agujero negro en donde guardar todo ese dinero que la crisis necesita esconder. Yo tengo la impresión de que, yo creo que sabíamos de que a lo mejor vivíamos en administraciones o en situaciones donde la corrupción estaba muy presente, pero no empezamos a ver los grandes casos de corrupción hasta que empezó la crisis. Es decir, ha sido una cuestión de que yo creo que mientras el dinero iba rodando, ¿no? Claro. Fluía, pues todo esto iba un poco tapizándose, ¿no? O escondiéndose bajo un tapete. Y mientras cuando se paró eso, todo esto salió afuera, ¿no? Y en realidad, si te pones a ver, yo creo que no ha respetado ningún tipo de ideología ni de identificación de ninguna administración. Es decir, es como que si la corrupción en el fondo se hubiera convertido en una nueva ideología. Yo creo que existe el pensamiento conservador y el pensamiento progresista y la corrupción. No sé si es demasiado estirada la pregunta, pero creo que Patricia y Alfredo son la personificación de lo que llevamos años buscando en los culpables de la crisis. Pero ellos no son culpables, ¿no? Ellos son impunes. Sí, ¿Por qué? sí, porque no pagan ninguna culpa. Es decir, yo no puedo estar contando aquí la novela, pero en realidad tú pensarías en otros momentos determinados que un tipo de personas como ellos, en un momento determinado, serían por lo menos mínimamente descubiertos, ¿no? En cualquier otro momento. En cualquier otro momento. Y al ser descubiertos, pues bueno, atravesarían un juicio y el juicio los penalizaría. Pero yo creo que también en realidad en la vida real no vemos eso, ¿no? Yo creo que así como hacía Ayn Rand, que dice que yo no sé cómo se dice Atlas es rot, el mundo según Atlas, creo que se traduce en castellano, ¿no? En Atlas es rot, ella siempre habla de eso, dice, llegaremos a un tiempo en que la corrupción será moral.
en que el culpable será inocente, en que el castigo será la recompensa. Y yo creo que lo estamos viendo, claro, lo estamos viendo. Es complicado también identificarte con una persona como Ayn Rand, pero yo la verdad que siempre he sido una autora que he investigado mucho. El Manantial, por ejemplo, ha sido un libro muy importante para mí, y porque era luego una mujer que yo creo que se volvió un poco, bueno, no sé, tuvo una especie como terminó teniendo como un pensamiento tan profundamente conservador que no necesariamente podría estar de acuerdo con ella, pero creo que supo observar muy bien esto a donde nos dirigíamos, que es donde estamos ahora. Fíjese que en lo que estamos ahora, que se ve la novela que son apenas 6 meses que relata, ¿no? 6 meses. No, porque ellos fuerte, llega ¿no? hasta el 2010. Bueno, empieza en 2008, que es cuando llegan a Londres. Ellos llegan a Londres el 15 de septiembre del 2008, en efecto, y están en una fiesta de lo que se llaman mixers, que antes eran barmans. O sea, el coctelero pasó a convertirse en un mixer, sí. Y entonces están en una reunión de mixers porque es que Alfredo empezó su carrera como mixer. Y entonces allí ven la manifestación en la City de las personas que han sido dejadas en la calle tras la caída de Lehman Brothers, el banco inversor. En su novela, en Dos monstruos juntos, hay un personaje invitado que es Madoff. Sí, en efecto, porque para mí era muy interesante. Esta es una novela, pues bueno, donde la actualidad es también, en cierta manera, un protagonista, ¿no? Aunque ahora pareciera que el 15 de septiembre del 2008 es el paleolítico de esta debacle, ¿no? Pero porque va todo tan rápido. Pero en efecto, sí, yo necesitaba tener ese gran telón de fondo que poco a poco fue convirtiéndose como en un mosaico, y que mis personajes entraran y salieran de los elementos de ese mosaico, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé pensando y dije, pues claro, es verdad que Madoff, yo pienso que fue el principio de este momento en el que la rueda que mantiene el dinero la atraviesa un palo y se hace añicos, y entonces empiezan a surgir los verdaderos problemas, los conflictos. Pero es cierto que Madoff, el día antes de entregarse al FBI, dio una cena de acción de gracias, una semana después del Día de la Acción de Gracias. Y entonces yo pensé, bueno, claro, Alfredo cocina esa cena, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues así se mete. Como luego después, cuando ellos también entran en Gürtel, lo hacen a través de unos platos que unos socios valencianos regalan. Sí, esos platos, no vamos a desvelar nada, pero esos platos valencianos... Bueno, pero sí podemos desvelar una cosa que a mí me parece muy interesante. Esos platos son cuadrados, y Alfredo dice que es horrible el plato cuadrado. Y yo tengo la impresión de que todas las cosas empezaron a ir mal en el momento que los platos dejaron de ser redondos, ¿sabes? Yo creo que en ese momento en que cambiamos los platos redondos por los platos cuadrados, que no tiene ningún sentido, de verdad, ahí es donde yo creo que todo se torció. Se torció todo. Se torció, ¿no? Este mundo donde el culpable es ahora el inocente, y el inocente es siempre el culpable de toda la vida, ¿no? Una cosa, uno cuando lee su libro, bueno, conoce esta sociedad, alta sociedad, en la que se mueve pues gente guapa, elegante, con poder, dinero, joven. Y entonces es un mundo al que todos yo creo que nos gustaría pertenecer, pero creo que al menos, no sé si se lo han comentado ya, hasta leer su libro. Pero después de leer su libro uno ya se plantea... No, porque... Está, ¿no? Bueno, pero yo creo que yo no soy la persona correcta para invitar a alguien a pertenecer, porque yo no creo en pertenecer. En realidad nunca perteneces. Siempre hay alguien que te dirá, no, es que tú no perteneces, estás invitado. Y ese es un mundo que es muy así, precisamente. Ese es un mundo donde en el momento que tú te crees que estás dentro, realmente alguien te dice, no, mejor es que regrese a la calle. Pero yo creo que es también... tiene una cierta fascinación, pero yo sinceramente pienso que esta es más bien una novela sobre qué hicimos para equivocarnos tanto, yo creo, ¿no? O sea, sinceramente sí pienso que, aunque suene un poco, bueno, como si tuviera un mensaje, yo no creo tanto en los mensajes, ¿no? Creo mucho en que todo el mundo puede tener su lectura de las cosas, pero sí pienso que ha habido un momento en el que hemos dejado de ser responsables todos, ¿no? Hemos decidido que sean responsables otros siempre, ¿no? Es responsable el gobierno, es responsable los partidos, es responsable los bancos, y en realidad tú no piensas cuánto de mi responsabilidad hay en todo esto, y yo creo que la hay. Es decir, yo pienso que, siempre pongo este ejemplo, pero es verdad, yo creo que en el momento en que sentías que el banco te estaba como regalando una hipoteca, has podido mínimamente pensar, hombre, es que realmente un banco nunca regala nada.
¿no? Es curioso esto. Yo he debido haber dicho, oye, es que no sé dónde estará la trampa aquí realmente, ¿no? Y nadie lo hizo eso. Todo el mundo dijo, no, pues bueno, pues genial. Si está usted colaborando para que yo pague una hipoteca de la manera que sea, pues qué maravilla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue el error, sinceramente. Y no sé si le habrá pasado, pero ¿le han dado ganas de regalarle este libro a alguien de su vida que se pareciera a Patricia o a Alfredo? Bueno, No, se lo he dedicado mucho a las parejas que conozco, porque sí he pensado que esas parejas de repente dirán, claro, pero ¿qué lectura está haciendo permanentemente de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, Alfredo y Patricia son una pareja de larga duración. Este libro no es una historia de amor, es la historia de una pareja, de algo que ya está consolidado. Y yo, por ejemplo, creo que realmente sí sientes que Alfredo y Patricia han construido un edificio perfectamente organizado, con sus salones y con sus cocinas y sus habitaciones y todas sus separaciones y vigas, y de repente se despiertan un día y ven que el edificio sigue en pie, pero está rodeado de ruinas. Y eso es lo que yo siento realmente que es un poco la novela y que también debería explicarle a estas parejas a las que les regalo el libro y que pienso que a lo mejor pensarán, claro, que habrá notado de mí. Pero es cierto que yo creo que las parejas son un símbolo de éxito contemporáneo porque es muy difícil sostener una pareja y es muy difícil seguir mantenerla. Y creo que cuando las ves en acción, como por ejemplo pasa con Alfredo y Patricia, te quedas pensando, pero ¿qué secretos tendrán estas dos personas para haber conseguido esto que son, esto que representan? Entonces me imagino que mis amigos, parejas, pues pensarán que yo he estado observando y anotando todo eso que yo pienso que son secretos de ellos. De hecho, hay una frase en el libro que dice que todo amor está perseguido por una traición y todo éxito por un abismo. Sí. Bueno, más lo segundo, ¿no? En realidad, yo creo, es verdad, si todo éxito siempre tiene un abismo, es decir, no puedes mantener una vida de éxito sin cometer equivocaciones y a veces volver a empezar de cero. Y con respecto a la traición en el amor, pues bueno, sí, porque yo creo que los compromisos que aceptamos con respecto al amor algunas veces son bastante imposibles. Yo, por ejemplo, creo que la fidelidad tarda en llegar, tarda en aparecer. No puede ser inmediata ni tampoco gratuita. No sé cómo explicar esto. Es decir, tú no puedes asumir que vas a ser infiel desde el minuto cero de una relación. Yo creo que llega, desde luego que llega, la fidelidad. La fidelidad llega, desde luego. Hay un momento determinado que tu cuerpo mismo te dice, hombre, pues no hace falta seguir investigando más, ¿no? Es absurdo, incluso. Y claro que llega, sin duda, pero desde el principio no puede ser, porque yo creo que al contrario lo que hace es como convertir en cárcel lo que se supone que no es una cárcel, es compartir. Entonces yo creo que en ese sentido quizás esa sea una de las tradiciones que uno se hace a uno mismo, es decir, pues no, te prometo fidelidad desde el principio, y no es así. Quizás a eso me refiero más, sobre todo porque es verdad que Patricia, pues fiel no es, no. Pero sí es fiel a sí misma. Pero así, ¿no? Con muchas pruebas, pero sí que lo es. Para terminar, una curiosidad. Hay una expresión en el libro que dice, en los últimos 80, muchas cosas se explican con esa frase. Sí. ¿A usted también le ocurre que explica muchas cosas con era en los últimos 80? Mucha gente piensa que es una manera de descifrar las locuras que hicieron de su juventud, en mi caso, por ejemplo, y otros también todo lo que fueron los 80. Los 80 yo creo que para los países desarrollados es el principio de esta riqueza sin fin, que parecía como, bueno, el dólar era potentísimo, todas las economías, las leyes económicas de Reagan, el liberalismo se desatan realmente en esa década. En los 90 alcanzan sus cuotas más altas y en el 2000 empiezan a darse cuenta que no hay manera de sostenerlo. Yo creo que a eso es lo que se refiere esa frase, a ambas cosas, a todo lo loco que fuimos en nuestra juventud y a también lo profundamente ingenuos que fuimos con respecto a la economía. Claro, fíjese que hay una reflexión de Patricia algunas veces de esas que ella misma piensa en lo que ha hecho y dice que ojalá pudiera volver a 1998 cuando estaba enseñando pisos, creo recordar, ¿no? Y no haberse exigido tanto, sí, porque quizás ese sea el problema de personajes como Patricia, exigirse demasiado. Y lo hacen, ella se exige y se retuerce y sin embargo de eso saca una fuerza increíble y hace luego cosas muy tremendas, pero yo creo que en un principio de esta debacle
todos deseamos en un momento determinado decir, Dios mío, qué horror este presente, qué pena no estar en el inmediato pasado. O sea, qué pena no estar en el 14 de septiembre del 2008 permanentemente, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo hemos pensado, desde luego que sí lo hemos pensado. Y es un error pensar así, porque no puedes negar, no puedes negar lo evidente, no puedes seguir negando lo evidente, que creo que es una de las grandes dramas de nuestra sociedad actual, ¿no? Que nos emperramos en decir, no, esto no está pasando, y en efecto está pasando. Pues para no negar lo evidente y disfrutar de una buena lectura, Dos monstruos juntos de Boris Izaguirre, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por poder tener este momento tan agradable de compartir la novela.